o poder hacernos llegar algunas anécdotas de estos viejos amigos, como por ejemplo la amistad que hubo entre Mariano Fuentes Lira y usted, o de repente con Armando Medina, o si hubo una anécdota con González Gamarra, Francisco Lazo. ¿Mm? Quisiéramos de repente, un poco para salir del formalismo serio, de repente, de una entrevista muy de corte periodístico, quizás lo hagamos en familia, porque sabemos de que en la familia de ustedes pues hay pintores, hay artistas, encontramos a Carlos, por ejemplo, es un pintor contemporáneo, con un trabajo fuerte, con un tratado de los matices muy personal, o encontramos pues a Julio, hijo en este caso, dedicado no solamente a la literatura, dedicado al arte en su integridad, ¿no? Entonces, conocemos bastante sus trabajos dentro de la cerámica, sus estudios serios. Alguna época también ha estado de músico, sabemos que estaba por Alemania, ¿no? En fin, bueno, la familia creo que es una familia dedicada al arte, a la cultura, y de eso realmente el pueblo cusqueño está nutrido, y le agradecemos y siempre le vamos a agradecer estos aportes que ha hecho. Para entrar un poco en familia, quisiéramos un poco de repente recoger estas anécdotas, alguna experiencia, algo que quizás no esté escrito en algún libro, porque a veces en los libros no se escriben lo que en aquellos tiempos podían haber pasado, quizás en alguna tetería, en una chichería, o quizás cuando en aquellos tiempos han estado correteados, ¿no? Esas épocas, algo así como las épocas de la violencia que ha suscitado realmente las persecuciones políticas. Frente a eso, de repente quisiéramos escuchar alguna anécdota, bueno, ¿no? Algunos recuerdos, como mi dice vida Julio. está llena de anécdotas y de recuerdos, y sería largo hablar, pero en fin, pues, usted quiere referirse concretamente a qué. De repente, algo que pueda en su vida marcar, de repente, dentro de la vida plástica, dentro del trabajo artístico estrictamente. ¿Cómo era el grupo Ande, por ejemplo, papá? ¿O cómo era esa pequeña escuela o academia de arte en la que te iniciaste? Bueno, yo por mi parte he tenido casi como leitmotiv, diría algo así, el arte desde mi infancia. Desde que era niño siempre era aficionado a pintar, a dibujar. Lo mismo hacía en el colegio, en la escuela, y hasta la educación secundaria, donde tuve buenos amigos artistas, entre ellos Lucas Guerra, que ha muerto hace poco, creo, pues, Felipe Jaracocho, que eran los últimos dibujantes de mi clase. Y, como le digo, el objetivo casi de mi vida fue el arte. Yo hubiera querido ser pintor, hubiera querido ser artista, pero las vicisitudes de la vida me arrastraron al periodismo y al magisterio. Ahora, en cuanto se refiere a mi familia, como usted dice, Carlos, el mayor de mis hijos, es un pintor profesional, egresó de la Escuela de Bellas Artes, donde fue discípulo de Mariano Fuentes Lira y de otros, de escultor trujillano que muerto, Antonio Sánchez. Ahora, en cuanto a Julio, ha heredado prácticamente todas mis aficiones. Se aficionaba a la pintura, ha hecho también vida de artista, estaba en la Escuela de Bellas Artes, ha sido músico, ahora es escritor, estudioso de la historia del arte peruano, luego ha tenido muchas posibilidades de abrir camino pues, cultural. Actualmente es presidente del Instituto Americano de Arte, institución en la que yo contribuí a fundar y fui uno de los fundadores. Luego también ha estado en Europa, en varias partes, y conoce de cerca el movimiento contemporáneo del arte.
El maestro Julio G. Gutiérrez, dentro de su trayectoria realmente como pintor, tengo entendido de que muy joven ha dejado usted la plástica realmente, la actividad artística en sí, el oficio de pintar. Quisiéramos de pronto saber, en aquellos años era tan difícil de repente tener un taller, contar con una determinada escuela, puesto que por aquel entonces aún no existía de repente una escuela de bellas artes. A lo que quiero ir es cómo era el recurso que tenían los pintores de entonces para poder adquirir realmente los materiales. Como se sabe hoy en día, es tan difícil realmente obtener dentro de la gama de la tecnología existente a nivel de pigmentos, pinceles, telas, etcétera, cartulinas. Y en aquel entonces, ¿cómo era? ¿Había alguna forma, había algún tipo de institución que canalizaba o proveía materiales? Material no, porque hubo como creación del Centro Nacional de Arte e Historia, cuyo presidente fue el doctor Ángel P. Enríquez, un profesor muy ilustre memoria. Se organizaron dos academias. Primero, en 1923 o 24, una academia organizada, academia se llama así. ¿Academia? Sí, de dibujo y pintura. No, pintura, dibujo y escultura. ¿No? Dibujo y escultura. Entonces, el Centro Nacional de Arte e Historia, el doctor Vega venir de Lima a un profesor que fue el señor José Tesey, un escultor. Él más se llama escultura, también se llama dibujo. ¿No? Ahí concurrimos de noche, algunos aficionados. Entonces me acuerdo de un señor Macutela, que era un buen dibujante. Don Julio, ¿y cuál fue el primer local que tuvo esta academia de dibujo y escultura? En los altos de la casa donde funcionaba el diario El Comercio, en la calle Mantas, donde actualmente hay una zapatería. Bata, creo que es. Bata, ahí, en los altos. Ahí. Después se cerró esa academia y el año 26 o 27 volvió a abrirse, pero en Jatun Romeo. Jatun Romeo. Donde se abre el Palacio Arzobispal. El Palacio Arzobispal. Ahí funcionaba. ¿Funcionaba ahí la academia? Sí, el director era el pintor y fotógrafo Juan Manuel Figueroa Aznar. Don Manuel Figueroa Aznar. Sí. Ahí sí tengo algunos amigos que formamos un grupo. Entonces, Mariano Fuentes Lira y yo, Alfonso González Gamarra, luego Julio Paliza, que ha muerto, y así Firsancho, un gran dibujante, y Max Becher Oroz, que era el mejor, había estado en Lima ya en la Escuela de Bellas Artes. Esta generación, este primer grupo de artistas en sí recogieron las experiencias de Figueroa Aznar, fotógrafo, pintor. Pintor y dibujante. Él nos daba lección de dibujo según el método Julián. Hacía sombras a carbón cruzado. Ah, con carbón cruzado. Sí, era el método Julián. Tenemos modelos de yeso, ya eran muebles, mejor puesta, mejor presentada a la academia. Y una pregunta, maestro. Mucho en este tiempo se habla, sobre todo los pintores, hablan de la identidad cultural, están hablando de revalorar nuestros valores culturales que en alguna forma se han transgredido su originalidad. En aquel tiempo, ¿cuál era, por ejemplo, la fuente o la esencia misma dentro de los aspectos temáticos que movía la capacidad creadora realmente de los pintores de ese tiempo? Por esos años estaba de moda, digamos así, el indigenismo en literatura, en arte, y que los pintores también seguían el mismo camino trazado por los literatos.
era el indigenismo, modelos indios, los barrios pobres, pueblos, las costumbres indígenas, indigenismo. Posteriormente vino Sabogal aquí y llevó el indigenismo a Lima, como usted sabe, pues, a la Escuela de Bellas Artes. Así es. Alguien dijo de que cómo era posible que José Sabogal traiga indios a una galería, ¿no? Eso es. Entonces, En Lima era una cosa rara, pues, sí. fue un escándalo. Pues. Yo recuerdo, creo que fue una Primera obra, creo que fue un barallo, ¿no? Ahí tiene una serie de... Una serie de trabajos. ¿Usted tuvo oportunidad de conocerlo personalmente a José Sabogal? Sí, Departieron algunas... posteriormente, no en ese, posteriormente, todos los días que vino, casi frecuentemente venía el Sabogal. Éramos bastante amigos y hablábamos sobre pintura, sobre arte. Bueno, Cusco ha sido siempre un lugar donde se ha concentrado el arte realmente. Ha habido una especie de época de oro en la que han podido llegar pues, por el lado de Argentina, por el lado de Bolivia, muchos pintores, muchos artistas, así es como poetas, literatos de inmensa trayectoria como Pablo Neruda, ¿no? Quisiéramos de pronto saber, en aquel entonces, por ejemplo, esas ediciones de las revistas Amauta, la revista Kuntur, ¿cómo participa Julio Gutiérrez dentro del trabajo inicial, dentro de la literatura, ¿no? Bueno, más en la época de Kuntur, yo no escribí prácticamente sino muy poco, más me dediqué al arte. Los grabados que hay en Kuntur, la portada, etcétera, ¿no? Son eso. Lo hice grabado en periódicos, en el diario, en el Sol y posteriormente en el Comercio. Pero como pintor, y pinté algunos cuadros y como era difícil la adquisición de materias entonces, no había más que acuarela y pastel en las librerías. Que para adquirir materia teníamos que pedir a Lima, a Mantero, me acuerdo. Mantero, Sí. era una tienda que proveía materiales. Sí. Entonces, para hacernos dinero, teníamos que pintar, tuvimos que hacer pintor de brocha gorda, pues, ¿no? Ay, sí, la misma que Pintar en pintar la estatua, casas, afiches. después carteles, una serie de cosas, iluminar postales, entonces, tenemos puramente mercantiles para adquirir plata, pues, ¿no? Y poder comprar como materiales, porque no había ni siquiera papeles para acuarela. Ahora nosotros tenemos que preparar las telas para pintar óleo. Y la pintura le costó muy cara. Esa época, ahora es mucho más. Claro, lo que pasa, viendo un poco hacia aquel tiempo, ahora es mucho más fácil, se quiere decir, para los jóvenes pintores comprar tela preparada. Es decir, parece que también dentro de lo que es la mística misma del trabajo se está perdiendo el conocimiento del oficio, ¿no? Y qué riqueza en aquel tiempo preparar uno su propio bastidor, su propia tela, fabricar de repente su propio papel o hacer su carbonilla en este caso, Eso es. ¿no? Pero hacíamos también la pintura blanca, pues, la utilizamos de la pintura industrial, pues. Ah, ya. O sea, han utilizado pigmentación, por ejemplo, que no era exclusivamente para la plástica, han utilizado pigmentos, por ejemplo, para paredes. Eso es. Pintura de madera. Pintura de madera. Y don Julio, quisiera preguntarle algo. ¿Qué opinión usted tiene respecto a, en este momento, la actividad que viene desarrollando el Instituto Americano de Arte? Me parece que está muy bien, pues, porque desde 1960, ¿no? 60, ¿no? 67. El instituto casi abandonó, casi muere. Los últimos presidentes llevaron casi al fracaso del instituto. ¿Eso se debe a que ha reunido de repente
a gente ya mayor, gente que ya no estaba en actividad, porque tengo entendido que recientemente hay una nueva jornada de jóvenes Eso que es. quieren impulsar los viejos sueños que han anhelado los fundadores de esta institución, La ¿no? revista del Instituto se dio por el número 12, en 1967. 67. Desde entonces no se ha editado hasta el año pasado, o este año. Este año se En que editó una apareció revista. el número 13 de la revista, bajo la dirección de mi hijo Julio. Pero la actividad siguió llevándose a cabo, ¿no? Todo ese tiempo. Tenemos personalidades que han llevado el instituto adelante, ¿no? Como por ejemplo el doctor Julio Miranda, el señor Abel Ramos Perea, periodista, después el doctor Luis Ángel Aragón, que falleció el año pasado, y una serie de personalidades. Es decir, lo que faltó fue la edición de la revista, eso creo que es lo que hemos aportado, ¿no? Bueno, virtualmente pues, con la presencia de Julio Gutiérrez, hijo, es el que ha recibido el instituto. Estaba casi desaparecido, ahora está muy bien. A estas alturas, don Julio, de repente una especie de autorreflexión, ¿qué cree usted así que sea para usted el mayor aporte de su vida hacia el arte realmente? Es el mío. Así es, don Julio. Bueno, yo creo sinceramente de que el mayor aporte que he hecho al arte en mi vida es saber tener a mis hijos, especialmente a Carlos y a Julio, que son los herederos de mis aficiones. Que bueno, esto nos lleva a realmente reflexionar y proyectarnos en lo que podría ser un derecho a la continuidad cultural de usted. Claro, eso tiene que ser. Y como padre, don Julio, con los hijos, a propósito, ¿cuántos hijos tuvo? Tuve 7 hijos. 7 Una de hijos. las jóvenes, una se murió pequeña, muy tierna. Los demás viven, son 6. 3 hombres y 3 mujeres. Una de ellas, la última, está en Alemania actualmente, en Hamburgo. Y al margen del arte, Julio Gutiérrez, con los hijos, ¿cómo ha sido? ¿Es un hombre de un carácter fuerte, exigente en cuanto a educación, exigente en cuanto a la responsabilidad de formación? ¿Cómo era don Julio? Porque sabemos de la calidad realmente literaria, de la calidad crítica que usted ha sido severo con muchos artistas. Entonces, un poco enfocándonos en la intimidad, ¿no?, de la vida. Sabemos lo alegre que es Julio hijo, ¿no? Pero Nunca les he reñido a mis hijos. Nunca les puse la mano, ni de broma. Desde que ellos han crecido bajo al amparo de su madre, precisamente, que era una señora muy dada a sus hijos. Mi esposa, finada, y después de la muerte de él, conmigo, hemos vivido tranquilamente, sin muchos problemas. Don Julio, bueno, este homenaje realmente es un homenaje a Julio G. Gutiérrez y, por cierto, es un homenaje a un hijo de nuestra tierra. A ver, de pronto quisiéramos compartir y departir algunas experiencias aquí con Sandro, ¿no? Sandro, te voy a pasar el micro para que un poco puedas tú contarnos algo respecto a todo lo que puede en este momento motivarte, ¿no? Iba tan plausible y tan profunda que han tenido de organizar pues este homenaje y esta exposición pictórica que yo pienso es un reconocimiento, como dice mi padre, a una generación que ha entregado muchos años de su vida por el engrandecimiento de esta tierra del Cusco. Y para mí es un motivo de mucha alegría, es una honra recibir un homenaje hacia mi padre,
yo creo que es una actitud muy digna, ¿no? Eso es de la gente sensible, de la gente que no se olvida de las personas que han aportado en la cultura, en el arte, y en el engrandecimiento en general del Cusco. Yo creo que actitudes como esta deben imitarse, deben repetirse y deben ser extensivas a mucha gente, a gente olvidada como el doctor Alfredo Yepes Miranda. El Cusco ha dado gente de renombre, personas escritores que otras tierras, otros pueblos quisieran tener, pero no los tienen. El Cusco no solamente es el ambiente turístico o digamos, arquitectónico, sino también es la gente, es una serie de hombres, de lumbreras que ha tenido esta tierra, hombres como Uriel García, como Luis Valcárcel, como José Gabriel Cosio, ¿no? que es poco conocido en el ambiente cultural actual. ¿Por qué? Porque José Gabriel Cosio no ha escrito un libro, no ha editado un solo libro. Él más ha incursionado en el periodismo. Su obra literaria está en los periódicos, está desperdigada, pero es una obra inmensa, ¿no? Entonces, yo pienso de que con este homenaje se está revalorando la vida de un hombre que es mi padre, pero a través de él también se está rindiendo homenaje a todos estos maestros de la cultura. Sigue nomás, Sandro. Yo he pasado toda mi infancia y prácticamente toda mi vida hasta ahora en este barrio y noto cómo ha cambiado enormemente. Antes esto era el campo, vivíamos aislados, un poco aislados de la ciudad, vivíamos más en contacto con la naturaleza. Era un medio en el cual había una relación directa así, con la naturaleza, con las plantas, con los animales. Esto está rodeado de chacras. La zona de Zarzuela era un campo completamente libre, donde no existían viviendas. Y bueno, hemos vivido una vida de campo, yo diría así. Como una anécdota, antes aquí, en esta casa, había toda clase de pájaros. ¿Cómo era? Toda clase de pájaros. Tóquense. Ahora ya no hay. Ya no hay. Ya no hay. La pizcaca, el picholín, los gorriones, el gallo vesco, el otallaje, una serie de pájaros como en la ciudad, palomas, hasta torcas había. Ahora ya no queda uno, el chejollo. El chejollo tampoco. Ya no hay, apenas quedan los gorriones. Don Julio, ¿y este era un lugar donde había árboles frutales? No, yo vi frutales. Sí, No había nada. No había nada. Es bien conocido, pues por acá creo que vivía mucho más antes esta señora tan conocida que donó parte de su riqueza para hacer la María Angola, ¿no? Es así, vivía por acá, creo, tenía un... Sí, en la zona de los... No sé, pero lo que sé es que vivía aquí en el barrio Santiago la heroína de una novela de Aristegui. De Aristegui, de Flores, de Narciso Aristegui. Padre Orán. No, la Olavita. La Olavita. Aquí fue raptada por demonio. Sí, el demonio había... Y el demonio había reventado el puente y que construyó el puente de Santiago. Don Julio, quisiera pedirle ahora algo. Quisiéramos de pronto escuchar un mensaje a los jóvenes artistas de hoy. Quisiéramos que usted se dirija a ellos, puesto que este documento va a alcanzarse a ellos para que nosotros podamos en alguna forma seguir realmente los consejos y las enseñanzas de usted. Quisiéramos recoger ese mensaje a los jóvenes de hoy. Con todo gusto. Ustedes son de la asociación Kipu, ¿no? Y bueno, son artistas de todo el Cusco también. Bueno,
me dirijo a los artistas de todo el grupo. Yo creo que deben seguir una vida sacrificada, porque un doctor ser artista es más difícil que antes todavía, mucho más difícil. Porque las condiciones económicas, sociales, políticas son tan duras que ya no cabe lugar para el arte, para la artística puramente. El hombre tiene que vivir antes en pensar en vivir, en subsistir, y no en hacer arte. Que hacer arte en esta situación es sumamente difícil. Es llevar una vida verdaderamente heroica, peor que mi época. Siendo yo joven, un muchacho, tenía mi subsistencia asegurada. Mi padre era un artesano rico, en mi casa nunca faltaba comida, ni me faltaba tampoco traje, de modo que podía estar tranquilo, hasta mientras que murió mi padre. Y entonces tuve que afrontar la vida de una forma más dura. Por eso, a los jóvenes artistas, quiero decir que trabajen con fuerza, que tengan suficiente valor moral, heroicidad para dedicarse al arte. Ahora, el arte no es me imagino que es una cosa muy dura. Por eso les pido a todos ellos que trabajen, que sepan subsistir o existir como artistas, hacer vida de arte, es una vida heroica y sacrificada. No sé. Tienes que levantarlo, sí. Ya está. En Ustuyo, es un departamento que ha organizado. Vive un poco más holgadamente. Tengo un terreno donde vuelvo a sacar una casa. Vamos a sacarlo. Bueno, ahí estamos. ¿Qué música va? ¿Su guaynos? Sí, guaynitos. Nos hemos hecho, estamos haciendo un movimiento. Hacemos esas pizzitas. Ahora justo en la mañana estamos tomando un cafecito. Unos pisos, unas casitas hechas. Vengan a escoger. Vengan a escoger. ¿Ya? Mañana puede ser en la tarde. Y si ahí es esta casa ese es de Arestegui, de la esposa que nos estaban contando de la anécdota. Estamos metiendo con la paz. Nos vemos. ¿Sí? Mete la pata. Y el papá, ¿a qué pintor has mirado nunca? ¿Cuál es su pintor favorito? ¿Vista? Claro. Casi poco allá. Pero todo, o sea. Qué bueno este artículo, ¿no? El nudismo entre nosotros. Qué bueno, ¿no? Este es del
11 del 37, el 11 de septiembre del 37, Pancho Fierro.